Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Rafa de Ébano. En el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, vamos a hacer un breve resumen de lo que es la historia de la moda en 5 minutos. Este vídeo lo voy a estructurar en lo que son las llamadas edades, ¿no? Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Creo que es la mejor forma de resumir en bloques más sencillos lo que es la moda. En la edad antigua encontramos tres civilizaciones, la egipcia, la griega y la romana. Y básicamente las tres comparten muchos de los elementos entre ellas, que son tejidos muy similares, complementos muy similares y también colores muy similares. En Egipto los tejidos se extraían básicamente de los cultivos. Encontramos lo que son faldas y túnicas atadas con un cinturón. Como complementos tenemos joyas doradas como brazaletes y collares y calzado de papiro o de cuero, aunque muchos de ellos solían ir descalzos. A destacar en esta civilización que usaban pigmentos para maquillarse y esencias para perfumarse, o bien pelucas y complementos para adornarse. Si pasamos a Grecia, empiezan ya a denominar lo que son las prendas y tenemos varias de ellas. Una es el chitón, que básicamente es un rectángulo de lana que se coge con una fíbula a los hombros. Otra prenda característica de esta civilización es el peplo, que suele ser también un trozo de tejido o bien de lino o bien de algodón que también se suele coger al hombro. Muy reconocible en muchas de las estatuas que todos hemos estudiado o que tenemos en la cabeza, que suele hacer este tipo de aguas y de pliegues en la parte baja de la prenda. La clámide solía ser un tipo de abrigo o capa que se ponían por encima y que solían tener un tipo de pesos al final de la prenda para que no se levantara con el aire. El imatión también era otra prenda destacada de la época y también solía servir como un abrigo o capa de invierno. En la moda griega de la época solemos encontrar sandalias de cuero, brazaletes tocados en dorado, en oro, en plata y con incrustaciones también de joyería, como diamantes, rubíes o zafiros. En telas encontramos tanto el lino, la lana como el algodón, y en colores básicamente los que la tierra ofrecía, que eran los neutros, ¿no? Terrosos y más, pero es verdad que destacaban por primera vez colores muy llamativos, sobre todo en capas. Y esto último es muy importante porque el color destacaba tu estamento social al que pertenecías, si eras del ejército, si eras de la política, etc. Pasamos a Roma, y donde podemos ver por primera vez lo que es la toga, que es básicamente un trozo de tela muy largo en el que la persona se va a ir envolviendo, y también lo vamos a encontrar en diferentes colores que también, al igual que en Grecia, va a destacar según qué tipo de estatus social tienes. Hay que recordar que en la edad antigua no existía la costura como tal, sí que había algún tipo de costura pero muy vasta con agujeros muy grandes, entonces la aguja pequeña no va a nacer hasta la siguiente edad, que es la edad media. Entonces todo tipo de prendas que vemos son o bien sujetas por broches, fíbulas o demás, o simplemente un tipo de envoltura sobre el cuerpo. Un ejemplo de esto es la estola, un tipo de prenda que se ponían las mujeres, que es básicamente una túnica hasta los tobillos sobre otra túnica básica, que se solía dar algo más de forma con un cinturón. Y llegamos a la Edad Media. En esta época van a confluir varias culturas. Por un lado tenemos todo lo que es el tema del Imperio Bizantino, por otro lado tenemos la llegada del Islam. Por una parte tenemos Bizancio, que vemos tejidos que son rígidos, sin ningún tipo de caída, pesados y nada cómodos, con una ornamentación muy compleja, muy ornamentada y muy llamativa. Encontramos lo que es un pantalón ajustado, una túnica corta y ajustada al cuerpo y encima un manto abrochado al hombro. Seguimos encontrando diferencia de clases según el color de la prenda. Y ahora pasamos a la otra parte de la Edad Media europea. La lana es el tejido principal presente en todas las prendas. Por primera vez en la historia vamos a empezar a ver ropa interior hecha a base de lino. En cuanto a los tintes, vamos a encontrar tintes de procedencia natural, por lo que los colores van a ser colores terrosos, colores crema, sobre todo colores que suelen llevar los campesinos. En hombres vamos a encontrar lo que son medias largas y túnicas, chaquetas, calzas y pantalones para los hombres más ricos. En cuanto a las mujeres, vamos a ver túnicas tipo vestido así bastante largos, normalmente sin ningún tipo de manga, y en el pelo lo van a llevar normalmente cubierto, tanto con sombrero como con bonetes.
Para el frío, básicamente lo que se va a llevar es capas de piel, tanto curtida como de pelo, capa sobre capa, para evitar el frío. Bueno, lo de 5 minutos es por decir, porque realmente son 4000 años de historia de la moda y es muy complicado, entonces se está alargando bastante y creo que de 5 minutos nada. En esta parte de la historia vamos a encontrar tanto tejidos nuevos como formas de realizarlo diferentes, gracias a la introducción tanto de la abotonadura como de la confección a base de aguja de acero fino. También vamos a ver la prenda principal que se va a desarrollar al resto de los siglos venideros, que es el jubón. Es la primera vez que lo vamos a ver de forma más primitiva, pero se irá desarrollando a lo largo de la historia. También encontramos otras prendas como las túnicas talares o los peyotes, que son de formas mucho más rígidas, de líneas rectas, sin mucha ornamentación. Tampoco merece mucho la pena profundizar en ellos y con las imágenes será suficiente. Por último, destacar que las mangas en esta época suelen ser bastante ajustadas al brazo, y en cuanto a calzado, destacar que se empieza a llevar el zapato recubriendo todo el pie y también las primeras botas. Y en cuanto a sombreros, pues vamos a ver todo tipo de sombreros y tocados, como ya hemos dicho anteriormente, los birretes. También vamos a encontrar conos cilíndricos y también vamos a encontrar lo que son las típicas cofias. En la Edad Moderna y empezando con el Renacimiento hay una clave que va a ser muy importante, que es la exportación de tejidos. Vamos a ver rasos, sedas, damascos, tejidos muy ricos, muy llamativos, que van a generar una diferencia entre la Edad Media y la Edad Moderna. En las mujeres vamos a ver un tipo de camisa muy delicado, muy fino, con terminaciones al final y con un escote cuadrado. En esta etapa se va a cambiar bastante lo que es la silueta de la mujer, haciéndola muchísimo más llamativas, con unos volúmenes que van a crear el propio tejido. En España se va a implantar como prenda básica la saya, que es un tipo de prenda muy rígido desde la cabeza a los pies y que estrecha bastante la cintura de la mujer y da mucho volumen desde las caderas hacia los pies. En España también vamos a encontrar lo que es la basquiña y también el corset de hierro. En el resto de Europa lo que se va a llevar más es el traje verdugado, ¿no? Que es este traje también muy parecido a la saya, pero con menos estructura. Y como tocado destacado, el tocado Tudor, este que es tan famoso, con un volumen muy llamativo aquí atrás. Por primera vez en la historia se van a llevar zapatos con plataforma o con tacón, y estos son los denominados chapines. Como adorno principal de esta etapa vamos a encontrar las denominadas acuchilladas, que son unas aperturas que encontramos tanto en la parte de las mangas como en la parte de las calzas, y es un tipo de abertura que deja que el tejido que está abajo salga y crea una textura o unos relieves. Los corpiños más destacados que encontramos en la época son corpiños cortos y que terminan en punta en la parte central y normalmente bastante escotado. Los cuellos es una parte fundamental de las prendas en esta época, y es que el adorno llega a tal punto que con los siglos se convierte en una prenda independiente, que es la denominada gorguera. En los hombres se va a llevar algo muy parecido al siglo anterior, solo que más actualizado. Vamos a seguir con las calzas, los calzones, con los jubones o las chaquetas o incluso las túnicas. Si bien es verdad que las cosas van a cambiar en cuanto a tamaño, porque las calzas se van a hacer cada vez más largas, pero las túnicas cada vez más cortas. Empezamos a ver el principio del traje. Por supuesto se van a llevar las camisas a modo de ropa interior, también se van a llevar las calzas acuchilladas y como novedad se van a llevar los zapatos de pico de pato. Por otra parte, para el invierno o para épocas más frías, pues vamos a tener zapatos o botas de terciopelo o gamuza. La parte de arriba van a ir mantos, chalecos, capas y casacas, normalmente de cuero o de pelo, de terciopelo. Finalmente, como adornos vamos a encontrar sombreros que o bien son de copa o bien vienen adornados con plumas, y es que es una prenda básica para cualquier persona de estatus elevado en la época. Pasando al barroco, es muy importante decir que las tendencias en esa época van a empezar siendo algo muy básico, pero a medida que vayan avanzando los años se va a convertir en algo mucho más ornamentado y mucho más llamativo. En esta época vamos a empezar a ver las primeras restricciones por decreto real en cuanto a lo que es el color. Francia va a ser el eje principal que siga toda Europa en cuanto a la moda, no solo en complementos, en estructura y en forma, sino también porque es el eje de la abundancia, de la riqueza y de los excesos. Se va a llevar una estructura de ropa mucho más relajada, mucho más ligera, que deje a la mujer moverse dentro de la prenda y no tanta rigidez como habíamos visto en la época pasada. He de decir que no existen las prendas infantiles
infantiles, pero tampoco los han existido en siglos anteriores ni en edades anteriores. Las prendas de los mayores se hacen a escala menor para los niños. La moda mosquetera que tenemos todos en la cabeza, de jubón, con chaqueta, con cuellos llamativos, con botas altas y con vuelta, eso va a ser lo que rija la moda de esta época. Los pequeños complementos van a acabar siendo un imprescindible en todas las prendas. Las perlas, las plumas, todos esos detalles de ornamentación van a ser claves como prendas imprescindibles, como complemento imprescindible en todo tipo de prendas. Los hombres se va a llevar lo que son las tres piezas más icónicas de la época, que son calzas, jubón y casaca, pero al estilo francés. Y en las mujeres vamos a encontrar una estructura de falda más redondeada y los primeros guardainfantes. Ahora saltamos a lo que es la edad contemporánea. La edad contemporánea empieza con una fecha muy importante, que es la fecha de la Revolución Francesa. Todo lo conocido hasta entonces, que es esa clase, esa sofisticación, esa ornamentación en absolutamente todo, en los abanicos, las plumas, todo eso que hacía ver al pueblo que era algo inalcanzable, se va a perder. Ahora lo que prima es la conciencia de clase, entonces se va a romper con todo lo establecido hasta entonces y se va a ir por prendas mucho más básicas, con colores más clásicos y con formas muchísimo más simples. Prima la usabilidad de la prenda y no tanto el ornamento. En esta época es cuando vamos a empezar a ver los primeros sans-culottes, esos revolucionarios de esta época que rompen con este esquema y dejan de usar las calzas como prenda de estatus elevado. Por primera vez vemos pantalón largo, camisa y chaqueta. Eso es todo lo que necesita un hombre de la época para llevar. En cuanto a las mujeres, lo mismo, se van a dejar de llevar las estructuras debajo de las faldas y el corte de la cintura va a elevarse poco a poco hasta convertirse en un corte imperio, un corte por debajo del pecho con unos tejidos mucho más vaporosos, más ligeros y sin ningún tipo de estructura. En cuanto al escote, vamos a volver otra vez a lo que es el escote cuadrado, dejando bastante piel a la vista. En cuanto a los tejidos, pues tejidos como muselinas, como algodones, prendas muy simples que dejan entrar el aire, que son funcionales, que no oprimen el cuerpo de la mujer. Para el invierno vamos a tener lo que son los típicos boleros o los Spencer, que cubre la parte de arriba de la mujer. O también vamos a encontrar los típicos abrigos redingot. En cuanto a calzado, el calzado vuelve a ser otra vez plano. Si habíamos dejado una época de barroco, rococó, en el que el tacón, sobre todo los hombres, era bastante predominante con lazos y demás, se va a dejar las plataformas, se va a dejar el tacón para apostar más por un tipo de bailarina de suela plana y mucho más cómoda. Pasando un poquito los años, corriendo hacia otro siglo, vamos a empezar a ver un tipo de hombre que, si recordamos esta imagen de Napoleón en alguno de los cuadros, va a ser también muy clásica, ¿no? O sea, tenemos un hombre de pantalón largo, con una camisa, un chaleco y una levita por encima. Eso serían las prendas básicas que van a llevar los hombres a principios de este siglo. Finalizamos esta época con la revolución industrial, y es que Inglaterra se va a convertir en el foco de la moda, con tejidos nuevos, más fáciles de fabricar y con una maquinaria que hace que la confección sea muchísimo más rápida. La moda se convierte en parte de la política, y es que en esta época se van a acabar las monarquías absolutistas. Si bien es verdad que muchos jóvenes burgueses de la época intentan agarrarse a esa época de excesos, de hecho se convierte en algo incluso grotesco y feo a la vista, que crea la burla de los que tienen alrededor. Son los llamados increíbles y maravillosos de la época francesa. En el siglo XIX vamos a encontrar 4 diferentes estilos en 4 cuartos diferentes, es decir, que cada 25 años más o menos va a cambiar la moda. Si empezábamos con la revolución industrial, que es lo que os acabo de explicar ahora, en el año 1825 esto va a cambiar drásticamente. Si en el primer cuarto de siglo veíamos esa vuelta a lo clásico con tejidos vaporosos, con un corte imperio, en el segundo cuarto de siglo esto va a cambiar radicalmente, porque vamos a empezar a ver otra vez volúmenes en las faldas, con estructuras más rígidas, con mangas más llamativas, con cuellos más llamativos. Y es que el miriñaki, como prenda principal para las mujeres, crea un volumen en las caderas que poco a poco se irá transformando en un único volumen que se pone solo en la parte de atrás, el conocido polisón. Las primeras revistas que también van a generarnos el gusto por las temporadas y no tanto por la ropa recreativa, es decir, que vamos a empezar a diferenciar época primavera-verano, otoño-invierno y no tanto una prenda para una actividad.
ya van a dejarse de usar el traje para el paseo o el traje para la iglesia. Vamos a centrarnos en algo mucho más creativo y menos funcional. Para el hombre se va a implantar el traje ya como algo mucho más formal y que ya no va a cambiar prácticamente nada en el resto de los años venideros. Y para la mujer hay un tipo de traje que es el traje de sociedad, que es un tipo de traje negro con mucho volumen y que solo se presta a la alta sociedad, en el que vamos a ver mucho volumen, mucho escote y mucha estructura en los corsés, que hace una figura muy poco natural. En cuanto a complementos, vemos que se empiezan a llevar tanto bastones como corbatas como sombreros de copa en hombres y zapatos de tacón, bolsos y algunas perlas y joyería para las mujeres. En definitiva, para hacer un resumen de este último siglo, empezaríamos que el primer cuarto es un corte imperio, en el segundo cuarto de siglo se van a llevar las crinolinas, en el tercero se van a llevar los miriñaques y en el cuarto se van a empezar a llevar los polisones. Y por fin llegamos a lo que es el siglo XX. Definitivamente voy a hablar solo de este siglo porque entrar en el siglo XXI me parece un poco precipitado. En este siglo hay que decir que la moda es frenética porque ya pasamos de que una moda cambia por siglos a cambiar por décadas. No nos da tiempo ni siquiera prácticamente de asimilar una moda cuando ya tenemos otra encima. A principios de siglo, lo que es en 1900, seguimos viendo el corsé y la forma en reloj de arena en todas las mujeres. Y el traje de hombre prácticamente no va a evolucionar. En 1910, por primera vez, Paul Parot, un reconocido sastre, va a eliminar el corsé para las mujeres, dejando una libertad de movimiento. Sin embargo, va a ajustar bastante las faldas por abajo, creando la figura baguette o baguette, no sé muy bien cómo se dice, que también va a dificultar a la mujer andar, y dijo: he liberado sus torsos, pero les he atado las piernas. O sea, es de coña. En 1920 vamos a empezar a ver a las flapper, y es que son mujeres que van a romper con el esquema de la sociedad establecido hasta entonces. La silueta va a cambiar drásticamente, ya que vamos a dejar de ver unos corsés llamativos oprimiendo el cuerpo de la mujer. Vamos a ver una silueta de líneas mucho más rectas, fáciles de llevar y mucho más liberada. El corte de la cintura va a bajar hasta la cadera y el largo de las faldas se va a cortar bastante por encima de la rodilla. Por primera vez las mujeres se van a cortar bastante el pelo, igual que los hombres, y sí es verdad que se van a adornar un poquito más con algún tipo de sombrero, algún tipo de tocado, como los turbantes o con las perlas. La piel va a ser bastante pálida y los ojos bastante ahumados, y el tipo de labial que se va a llevar también es bastante oscuro. En 1930 vamos a crear por primera vez la palabra glam, y es que las estrellas de Hollywood son la tendencia en todo el mundo, son muy seguidas porque crean una estética muy sofisticada, muy elegante, con vestidos cortados al bies y con sedas y rasos como tejido principal. En 1940 se va a perder un poquito la referencia de la moda, ya que es época entre guerras. No importa tanto el tejido, ya que las mujeres, muchas de ellas, van a donar sus propias medias para hacer paracaídas, y la moda pasa a un segundo plano, sino a un quinto plano. En 1950 vamos a entrar en la llamada New Look, que es un corte muy marcado en la cintura con una falda muy exagerada, que hace que la estructura de la mujer vuelva a ser otra vez en forma de reloj de arena, y es que después de la época entre guerras por fin se vuelve otra vez a las tendencias, a los cortes, a un poco de creatividad después de unas décadas tan terribles. Y en 1960 vamos a ver por primera vez la minifalda, una prenda icónica que Mary Quant pone en tendencia en las calles. Es una época de liberación sexual, de liberación moral, de movimientos sociales y políticos, una explosión de color, de forma, de gusto. Y en esta época también van a aparecer las primeras modelos, y es que Twiggy, siendo la primera modelo de la época, va a marcar un antes y un después en este tipo de trabajos. En 1970 tenemos lo que es la estética disco, y es que vuelve los volúmenes muy exagerados en mangas, en lazos, en patas anchas, en perneras, una explosión de color, de estampados, de mezcla de tejidos impresionante. También aparecen los primeros tejidos sintéticos y también los primeros tejidos metalizados. También por primera vez en la historia vamos a empezar a ver lo que son las tribus urbanas. Si a finales de la década de los 60 empezábamos a ver a los hippies, la década de los 70 va a ser muy puntera para los punk. En 1980 vamos a empezar a ver las primeras prendas deportivas, y es que el culto al cuerpo es tal que las prendas de gimnasio o ir cómoda al trabajo se va a convertir en un imprescindible en la década. En la década de los 90 lo que vamos a encontrar es un tipo de corte mucho más simple, más minimalista y también un poquito más funcional.
Si bien es verdad que empezamos a ver las primeras supermodelos que van a ser claves para una sofisticación en las pasarelas, eso no se va a trasladar tanto en la vida real. Por otra parte, vamos a ver una temática de tribu urbana muy potente como es el grunge. Y finalmente llegamos a los años 2000. Y es que en los 2000 vamos a apostar por una estética mucho más llamativa, tanto en tejido como en colores. Y es que los colores llamativos, de terciopelos, brillantes y demás van a ser clave para el cambio de siglo. Finalmente decir que después de esta etapa que empieza el siglo XXI, básicamente es un reciclaje de todo lo que hemos visto anteriormente. Bueno, y llegamos por fin al final del vídeo, espero que os haya servido de algo. Sé que es un vídeo muy resumido de todo lo que hemos visto, porque si tuviese que entrar en detalle de cada prenda, de cada etapa, de cada década, sería muy difícil. Si bien es verdad que quiero centrarme de cada década, sobre todo del siglo XX, porque es muy enriquecedor, vamos a conocer muchas claves de por qué vestimos a día de hoy así, y es que lo iré haciendo poco a poco. En vídeos que haré en el futuro vamos a ver la década de los 20, la década de los 30, la década de los 50, poquito a poco, para que entendáis cómo ha sido la evolución de la prenda y de las estéticas y de las tendencias hasta el día de hoy. Y sin más, os invito a ver otros vídeos que tengo en el canal, que hablo también de tendencias, de editoriales de moda y otras muchas cosas, y espero que os haya servido de algo. Por favor, suscribiros, que a mí me viene muy bien, darle a like, comentar lo que queráis, y muchas gracias por verme, y ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!